señal ahí, está muy fuerte, le bajamos, ¿verdad? Bueno. En este pasaje, hermano, yo encontré algo que el Señor me estaba enseñando y estaba meditando en esto, y no cabe duda, hermano, que el que usted y yo asistamos a una iglesia, el que usted y yo hablemos de un Dios que nadie ha visto, un Dios, hermano, que se ha hecho un Dios místico y se ha confundido, hermano, con otras creencias, los islámicos, los confucianos, los de Mahoma, y luego la generación más moderna, adventistas, mormones y católicos y todo. Entonces, hermano, todo se ha venido haciendo de una manera en la que hablar de Dios nos cuesta a nosotros poder explicar quién es Dios. Nos cuesta a nosotros hablar, hermano, de alguien que usted no ha visto. Y me llama a mí la atención mucho porque David aquí habla de un Dios y le dice: Dios estará contigo, mi Dios. Pero hay una palabra que hoy la vamos a aprender, y yo le decía al Señor en la mañana que a veces, hermano, es tan importante ser exhortados nosotros por la palabra. Amén. Y no solo exhortados, sino que también seamos disciplinados por la palabra. Amén. Y no disciplinados en el ¿cómo le dijera? No disciplinados en la forma ordenada, no, disciplinados en lo malo que hacemos nosotros. Así es, amén. O sea, usted puede ser una persona disciplinada, un militar, un policía, un bombero, son personas que son disciplinadas. Pero yo no le hablo de esa disciplina, sino que le hablo que seamos disciplinados por lo malo que hacemos nosotros. Amén. Que haya algo en tu corazón que te diga lo que estás haciendo mal. Y que esa campanita que usaban los sacerdotes, que dice que cada año entraban ellos al templo, y dice que se colgaba una campanita, y esa campana iba sonando mientras ellos iban caminando, y cuando entraban al lugar santísimo, ellos comenzaban a hacer, hermano, los rituales, si le podemos decir así, y echaban ellos incienso y todo eso, hermano, y la campanita se estaba moviendo. Pero cuando la campana dejaba de sonar, entonces ellos estaban agarrados de un lazo, un rope, o un no sé cómo decirle, estaban ellos agarrados, y cuando ya no sonaba la campana, desde afuera empezaban a jalarlo, y ahí venía el hombre muerto. Entonces el sacerdote que tenía que entrar cada año al templo, tenía que consagrarse, tenía que entrar con un corazón, con una integridad, hermano, y con un temor de que él sabía que podía morir ahí. Ahora, ese Dios fue desapareciendo, si usted quiere, de las vidas de los cristianos y de la gente que cree en Dios. Hoy usted peca y mañana aquí está en la iglesia cantando y dirigiendo como si nada. Hoy usted peca, o usted insulta, usted puede hacer cualquier cosa, hermano, puede meterse usted a la computadora, ver pornografía, ver todo lo que usted quiera, hermano, y usted al siguiente día puede estar aquí, cantando y levantando manos, y maybe hablando en lenguas. Hermano, el consagrarse es una cosa terrible. Por eso es que la persona que habla en lenguas tiene que tener, hermano, no al 100%, pero tiene que tener por lo menos temor a Dios. Amén, amén. Entonces ese Dios fue desapareciendo, porque estos hombres sabían, y ellos estaban plenamente convencidos que si entraban con pecado, los tenían que jalar con una cuerda y sacarlos
muertitos. Y este Dios le habla a David y le dice, dile a Salomón que haga esto. Entonces le dice, tú haz toda la obra, porque ese Dios, mi Dios, ese Dios va a estar contigo y nunca te va a dejar. Amén. 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 Ahora, ¿cómo vivimos nosotros el Evangelio hoy? ¿Qué calidad de vida cristiana tenemos nosotros ahora? Hermano, el subir, hermano, el día que el hermano me dijo, usted va a dirigir la alabanza ahora, hermano, yo debería de, en la mente humana, yo lo voy a hacer. Yo me voy a subir, pero sentía unos nervios, hermano, subirme, porque yo sé, hermano, que no estamos al 100%. Entonces, aquí hay una palabra que en el verso 20 hay una palabra que dice, hermano, no te desamparará hasta que acabes toda la obra. Amén. Ahí, me dijo el Señor, comienza la prédica. Entonces, hermano, el tema para el hermano que lo sube es entrenando para pensar y actuar. Ese es el tema. Amén. Entrenando para pensar y actuar. Usted dice, ay hermano, ¿y qué nos quiere decir? ¡Ja! Si usted venía desanimado, hoy se va a ir, o se va peor desanimado, o se va a animar. Pero lo fundamental es que usted se vaya bendecido. Amén. Porque el Dios que le estoy transmitiendo a usted es mi Dios. Amén. Por eso le digo, si Dios no te hace el milagro que me hace a mí, algo ha de haber. Porque algo ha de haber entre usted y yo. Usted dice, ay, usted es el pastor. ¿Y qué le hace la diferencia? Bueno, entrenado para pensar y actuar. Entrenado para pensar y actuar. Bueno, entonces, Noé dice que oyó la voz y guardó cada detalle que Dios le dijo. Pones una ventana aquí, calafateas esto para acá, le das esta medida. Noé nunca dijo, yo voy a poner la ventana aquí donde me da la gana. Y el barco, yo lo voy a hacer un poquito más grande. Dice que él guardó cada detalle de lo que oía que Dios le hablaba. También dice, hermano, que cuando a Abraham le habló Dios, el hombre le dijo, vas a hacer esto, tomas a tu hijo, el hijo que más amas, lo tomas y lo llevas al monte y me lo ofreces en un holocausto para mí, ¿lo vas a sacrificar? El hombre en todo el camino, él iba pensando, tengo que ofrecer al muchacho yo. Pero guardó cada detalle. Aquí David le habla a Salomón y le dice, vas a hacer el templo, y le da, usted puede leer todo el capítulo, hermano, pero el Señor solo nos da esto, porque si nos da todo nos vamos a empachar y no vamos a aprender nada. Pero yo me lo leí el 28, el 29, el 27, lo leí y es extraordinario ver eso, hermano, que ese Dios que usted y yo practicamos hoy, pareciera que ese Dios no existe. Pareciera que ese Dios está tan lejano. Pareciera que ese Dios como que perdió contacto con nosotros. Pero en el estudio vimos nosotros que regresar al Padre hay que reconocer al Hijo. Y para reconocer al Hijo tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo usted tiene que nacer de nuevo. Y para que usted nazca, hermano, vamos así, miren. Y para que usted nazca de nuevo tiene que morir. Y para que usted muera, nos vamos hasta lo último. Entonces nos damos cuenta por qué nosotros no tenemos respeto a Dios. Porque como no le pasa nada, usted hoy piensa una cosa, hoy usted dirige el servicio, dirige la oración, hoy usted viene a la iglesia, hoy usted da su diezmo, hoy usted hace esto, y de aquí a unos 3 días usted está haciendo unas cosas peor que los impíos y no le pasa nada.
Entonces, como no tenemos ese respeto, es porque estamos un poco más separados de lo que el lineamiento de la palabra nos enseña. Entonces, para reconocer al Padre, para regresar al Padre, reconocer al Hijo y después recibir al Espíritu Santo, eso es un proceso terrible, hermano. Por eso es la condición de nosotros. Por eso pareciera que a veces pareciéramos camaleones. De repente tenemos un color muy cristiano y de repente un color muy de murciélago. Pareciera que lo desconocen a uno, pero si el hermano que bien lo veía yo, la hermana que metida estaba metida. Pero ¿saben en qué? Entonces nos vamos descubriendo que ese Dios no le tenemos respeto a nosotros. Si lo respetáramos, ¿usted cree que actuaríamos así? Si lo respetáramos, hermano, si lo respetáramos, ¿usted piensa que nuestra manera de vivir fuera así? Si dice que estos hombres entraban al templo y tenían que entrar con una señal y amarrado de algo porque sabían que si entraban mal, morían. Imagínense si entráramos aquí, si así fuera aquí, hermano. Hermano, entraríamos con un montón, como cascabeles, con un montón de chinchines, dicen en mi país. Un montón de sonajas ahí, hermano, y saldríamos volando de aquí. Pero en su misericordia del Hijo, en la muerte de Él, en la sangre de Él, tiene, hermano, ese amor para nosotros que nos acepta así, hermano, con ese olor de pecado que venimos, hombre. Y por eso es de que me llama la atención esto, porque le dice, ese Dios, mi Dios. Entonces, ahí en el 20 está la palabra, porque dice, hasta que acabe la obra. Ahora, yo quiero que veamos esto, porque esto está interesante, hermano. Porque Dios habla y te da ideas, y Él va a enriquecer tu pensamiento. Entonces, cuando Él enriquece tu pensamiento primero, hay que tener una mente rica en Dios. Uy, lo veo como vinieron los hermanos ahora, ¿no? Como que esto es, me parece que es bistec y no lo puede comer usted. Le vamos a dar otra vez sopita Gerber o Maruchan para que lo pueda digerir. Hermano, cuando Dios nos habla y nos da ideas a nosotros, es en el pensamiento, y cuando el pensamiento está ahí, entonces tu mente está rica en Dios. Amén. Entonces cuando tu mente está rica en Dios, entonces tú comienzas a ser proactivo y después reactivo. Amén. Porque cuando usted es proactivo, tiene que ser en su mente. Pero nosotros tenemos como cambiado el chip, lo tenemos cambiado. Entonces somos más reactivos. Porque si miramos que el pastor brinca y zapatea, usted quiere hacer lo mismo. No sea reactivo. Si usted no siente nada, no lo haga, hombre. Es que yo veo que el hermano, cómo le da el teclado, me inspira. No sea reactivo. Sea proactivo. Sienta usted en su mente primero la riqueza que Dios te puede dar en la mente, porque eso es lo que el Espíritu hace, por Dios Santo. Eso es lo que el Espíritu hace, que cuando Él desciende, todos entran en eso, hermano, en esa corriente. Entonces la mente se enriquece, porque lo que siente Él, lo estoy sintiendo yo sin que Él me lo transmita. Amén. Entonces nos volvemos reactivos los dos. Solo dos, amén. ¡Aleluya! Pocos proactivos, hombre. Pero cuando eso se conecta en la mente, entonces se enriquece. No necesito yo que el hermano vea la euforia mía. No necesito. Él está, hermano, proactivo en su mente, y cuando él empieza a sentir eso, entonces, hermano, el hermano lo empieza a sentir y todos empezamos a sentir, entonces nos convertimos en reactivos. Amén. Yes, amén. Pero muchas iglesias, disculpen los que me ven en Facebook y pastores que me ven, pero a veces hemos convertido nuestras iglesias en nuestras y no de Dios. Así Entonces, cuando se convierten en nuestras iglesias, queremos que sean reactivos.
Entonces, hermano, usted no sé si ha visto, pero hay iglesias donde hasta los miembros se visten y caminan igual que el pastor. ¿No ha visto usted esas iglesias? El pastor usa una jacket de cuero, todos los diáconos con jacket de cuero. ¿Qué? Venga el pastor con camisa rosada, todos con camisa rosada. No sea reactivo, hombre. A lo mejor usted no se ve tan guapo como yo con pink. ¿Eh? Si usted supiera cómo voy a venir vestido yo. Pero dije, todavía no han madurado los hermanos. Amén. Y me le paré a mi esposa así enfrente y dije, así me voy para la iglesia. Dije. Y vi que no había madurado. Dije, no. Así otra vez con corbatita y pantaloncito así. No shorts, pero traía un estilacho. A mí me gustaba, pero dije, no sea que los hermanos sean reactivos y después todos van a llegar igual. ¡Amén! Bueno, entonces sigamos con esto. Todo está en lo que leemos y aprendemos de Dios. Para que su mente se enriquezca, todo está en lo que leemos y aprendemos. ¿Qué leyó usted esta semana? No me conteste, por favor. ¿Qué aprendió esta semana usted? ¿Por qué canta? ¿Por qué ora? ¿Por qué viene a la iglesia, pues? Entonces, hermano, todo está en lo que usted lee y aprende. ¿Qué leyó usted? Porque lo que usted aprendió hoy, eso es lo que ha enriquecido tu mente. Amén. Lo que usted leyó, lo que usted aprendió, lo que usted ha estado aprendiendo y leyendo, es lo que está enriqueciendo tu mente. Y esa va a ser tu reactividad, amén, no tu proactividad. Es un mero raro hablando, ¿verdad? Dios, ¿Eh? Entonces, hermano, usted tiene que comenzar a entender, hermano, que ¿por qué canta usted? Es que el hermano hoy sí trajo unos cantos que... ¿Y cuando canta qué? ¿Y cuando canto yo? ¿Qué onda? No sea reactivo. Porque el enriquecimiento que usted tiene en su mente, eso te va a conectar con el Espíritu. Amén, amén, amén. Amén. Bien, sigamos con esto, pues. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Amén. Pero ¿cómo vamos a aprender nosotros? Entonces tenemos que leer y tenemos que aprender. Entonces cuando usted lee y aprende, entonces usted entiende, hermano, que usted tiene que entrenar su mente. Por eso el tema es, hermano, entrenando para pensar y actuar. Ahora, usted no puede aprender del teacher si primero no lo conoce. Cuando usted ya ve al profesor, cuando usted ya ve al teacher, después aprende usted. Igual es con Dios. Cuando usted conoce a Dios, entonces comienza a aprender usted. Entonces ahora sí vengo con la espada desenvainada. Porque entonces quiere decir que cuando usted lee la palabra, es porque usted está aprendiendo. Entonces, ¿por qué usted actúa así de mal siempre? ¿Qué está aprendiendo entonces? ¿Es eso lo que Dios te está enseñando? ¿Es eso ese es el enriquecimiento de Dios que tienes? Hermano, mire, usted sabe la historia de Koresh. Ese hombre, hermano, tanta gente le creyó lo que ese hombre pensó. Pensaron todas esas gentes lo de él. Fueron reactivos, no proactivos. Lo que Jim Jones hizo, hermano, convenció a un montón de gente a que se suicidara. Porque se vuelven reactivos. Por eso es que una iglesia tiene que ser proactiva primero. Tiene que pensar primero. Tiene que analizar primero. Tiene que aprender primero.
primero y tiene que entender que Dios es el que predica, que Dios es el que están enseñando, que Dios es el que te está mostrando, para que tú cuando te conectes con Él, tú dices, eso es lo que yo estaba creyendo también. Amén. Y el que no diga amén, dele un corazón, dígale amén, aunque no entienda, dígale. Porque estamos en una iglesia, hermano, tenemos que enriquecer el pensamiento, por Dios santo. Por eso es que, hermano, la palabra esa me llenó la mente, me hizo una explosión en la mente. Dice, hasta. Esa palabra es terrible, hermano. Esa palabra, hasta que acabes toda la obra. Ahora, yo quiero que vea esto, hermano, porque... todo esto nos tiene que ayudar a caminar correctamente con Dios. ¿De qué manera puede decir usted que usted tiene temor de Dios? Usted puede decir, es que yo tengo temor de Dios. Bueno, ¿y usted por qué sigue haciendo lo mismo? Pues? Entonces es seguro que usted no lee ni está aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbra a que haya un hombre al frente de usted leyendo una Biblia y enseñando algo. Entonces usted se convierte en un reactivo, porque el día que yo no venga, el día que yo diga algo que no es, usted lo va a creer. Por eso es que yo insisto en que la enseñanza es importante y la oración también, pero lamentablemente la enseñanza y la oración no es algo que yo puedo venir y Mario, tenés que orar y tenés que aprender. Y si él no quiere, me va a decir, yo no quiero aprender y tampoco quiero orar. ¿Cómo lo podemos obligar a que él lo haga, por Dios santo? Tiene que conectar su mente, porque él tiene que te pongo un ejemplo porque vos caíste ahí. Pero él tiene que enriquecerse la mente, no de lo que yo digo, sino de lo que Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando usted enriquece su mente en lo que Dios habla, nos vamos a dar una conectada aquí, hermano. Amén. Que no se va a quedar Aleluya. aquí. Amén. Y no vamos a hacer una bola de desconectados, cada quien por su lado, tirando cables para allá, pensando allá. Mejor me hubiera quedado tirando cables por todos lados. Pero cuando nos conectamos todos en el Espíritu, hermano, y entra esto en nosotros, aleluya, lo que yo siento, usted lo siente, lo que yo pienso, usted lo piensa, porque el Espíritu nos lo da a todos, hermano, porque Él quiere que nosotros comencemos a enriquecer nuestra mente. Pero hay que leer, hay que aprender. Entonces, bueno, la mente tiene que comenzar a entrenarla a usted. Y yo le voy a dar varias cositas. Y han de haber muchas más. Pero la mente tiene que comenzar usted a entrenarla en Dios. Tiene que leer su palabra. Usted tiene que leerlo, hermano, por Dios santo, hombre. No se, mire, si usted no lee, hermano, ¿de dónde usted va a enriquecer su mente? Si le dedica más tiempo a otras cosas, de eso va a enriquecer su mente. Usted anda ahí navegando cibernéticamente, su mente va a estar cibernética. Pero si usted lee su palabra, y no le hablo de leer solo por acabarse la Biblia, leerla, hermano, sí, detenido, 2, 3 versículos, pero que Dios te sacude el cerebro y te diga así es. Aleluya. Usted tiene que leer su palabra. Un cristiano que no lee es un cristiano que, ¿cómo puede estar enriquecido en su mente? ¿Cómo puede? Le vale gorro todo, hermano. Igual le da la espalda que atrás, dicen en mi país. Igual le da si Dios obra o no obra. Él está seguro o ella está segura por lo que gana y por lo que puede obtener con su trabajo, lo que puede hacer con sus ideas. Pero Dios te puede dar ideas maravillosas, ideas extraordinarias, ideas que tú ni siquiera pasan por tu mente. Dios te puede dar unas ideas, hermano. ¿Se puede usted imaginar a alguien que aparezca aquí, hermano, con una idea que Dios le da? Y esa idea le dice, ¿sabes qué?
y que diga, ¿sabe qué, pastor? Aquí está, pastor. El Señor me dio una idea y esta idea es para que compremos un lugar para el templo. Amén. 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 Aleluya. Pero si sus ideas, si su enriquecimiento de su mente, su entrenamiento de su mente es para criticar, va a decir, ya no la está tirando la chibolita a ver quién da para comprar un templo. Ya me dio la idea el Señor que están pensando. ¿Se me imaginar usted? Entonces, tiene que leer su palabra. Segunda, adaptar tus planes en Dios. Es que si usted solo piensa estirar y encoger para su lado, Dios te va a dejar que te lleves tu parte, hermano. Pero cuando usted adapta sus planes en Dios, Dios hace maravillas, hace sendas donde usted piensa que no hay, abre caminos donde usted piensa que no hay. Hermano, Él hace todo. Pero usted tiene que adaptar sus planes en Dios. Tercero, sea honesto e íntegro con Dios. ¿Cómo cuesta ser honesto con Dios? Aleluya. Usted puede ser honesto conmigo, con la esposa, pero ser honestos con Dios, hermano, ese es y ser íntegro. Yo nunca había entendido, nunca había leído, nunca había averiguado, nunca había investigado, nunca había ido yo por ese lado, que es ser íntegro. Cuando lo leí, salí llorando de la oficina, dije, qué difícil ser íntegro. Porque ser íntegro, en la definición que encontré, es lo que tú haces a solas y lo que piensas tú a solas. Esa es la integridad. Porque usted ahorita su mente está conectada en lo que estamos predicando. Pero cuando se apague, cuando se corte esta comunicación, cuando usted salga, será cierto lo que dice el pastor. Esa es integridad. Entonces, ser íntegro con Dios. ¿Verdaderamente usted cree lo que dice la Biblia? ¿Verdaderamente usted sabe que Dios provee? ¿Verdaderamente usted sabe que Dios sana? ¿Verdaderamente usted sabe que Dios lo guarda? La chucha, dicen allá. Eso es ser íntegro, hermanos. Eso, claro, cualquier emocionalista que predique, cualquier cristiano emocional que haya, hermano, puede decir, yo sé que Dios sana, pero metido en un hospital, hermano, con sondas, con un diagnóstico que diga, usted tiene cáncer, usted tiene esto, en realidad su integridad no se daña por ahí. ¿De verdad Dios te sana? De verdad Dios sana. Entonces así, yo sé que Dios sana, pero cuando se sale, bueno, pues cuando Dios quiera que sane. Hombre. Entonces, ser honesto e íntegro. Aprender a escuchar y a creerle. ¿Cuántos hermano, hemos aprendido a escuchar a Dios? Si hubiéramos aprendido a escuchar a Dios, no metiéramos tanto la pata. Así es. Y lo más difícil, todas estas usted puede leer su palabra, puede adaptar los planes en Dios, puede ser honesto e íntegro con Dios, puede aprender a escuchar y creerle a Dios, pero la más difícil que hay es depender de Dios, hermano. Eso es lo más terrible que puede haber, que usted pueda depender de Dios, hermano. No podemos depender si nuestra mente no está en este cuadro de desarrollo, pero hay una palabra que yo encontré ahí, una palabra, hermano, que puede turbar y enloquecer como le hicieron a Saúl. Hay una palabra, hermano, que ahí la leímos, yo se lo voy a repetir. Pero hay una palabra ahí que te puede hacer enloquecer, hermano. Enloquecer totalmente. Por eso depender de Dios no es solo del diente al labio. Amén. Depender de Dios, eso es lo más difícil que puede haber.
¿Saben por qué? Porque estamos tan retirados de Dios. Y a usted que me ve en el reino, no me diga que vive en el 7º piso y que vive que usted solo vive en el 3er cielo en adelante. No sea cuentero. Porque cuando aprendemos a depender de Dios, eso es probado como el oro, hermano. Así es. Por eso cuando usted diga, mire, yo voy a depender de Dios, se está metiendo camisa de 11 varas. Así es. Pero hay una palabra que le digo que lo puede hacer enloquecer la mente como la de Saúl. Saúl se turbó totalmente, hermano. Dice que Saúl se levantaba por la mañana, hermano, cuando veía varias carpas ya no estaban. Y ahí se habían ido las gentes que iban a pelear con él. Y se oía, hermano, blum, 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 donde venían los enemigos. Y se levantaba el otro día Saúl, hermano. Otro poco de carpas ya no estaban de los soldados. Comenzó a enloquecerse el hombre, hermano. Le dijo a Saúl, como yo vi que no venías, le dijo a Samuel, como yo vi que no venías en el tiempo indicado que me habías dicho, y la gente desertaba todos los días, lo hice. Depender de Dios, hay una palabra, y yo te la voy a decir, que puede relajarte. Esa palabra puede enloquecerte y puede relajarte. Porque Moisés estuvo al borde de la locura, hermano. Moisés dice, hermano, que cuando el pueblo comenzó a lamentarse, dice que 5,000 personas toda la noche, hermano, lamentándose, que el pobre Moisés tuvo que ir a doblar sus rodillas y decir, ¿qué pasa? Cuando llegó, hermano, cuando iban llegando los egipcios, el hombre entró en pánico. El profeta de Dios había visto la zarza, había visto, hermano, el caminar del pueblo en el desierto, había visto cómo la roca había dado agua, había visto cómo el agua amarga la había hecho. El hombre que había visto eso, cuando llegó a ese nivel, el hombre, hermano, llegó al borde de la locura. Y dice que volvió a ver, hermano, y todo aquello. Y el hombre dice, hermano, que Dios le habló y le dijo, levanta la vara que tienes en la mano, hombre. Sigue la palabra que le voy a dar. Le estoy mencionando esto. El mar no se abrió hasta que llegaron al frente, a la orilla. Ellos no encontraron el mar abierto. Si tú piensas que vas a encontrar los problemas ya resueltos viniendo a la iglesia, Entonces la palabra es hasta. El mar se abrió hasta que llegaron a la orilla. Entonces se abrió. Y esa palabra te puede volver loco. Esa palabra puede darte relajamiento. Esa palabra puede darte confianza. Pero puede entorpecerte la mente también. Dios les bloqueó, les quitó el hambre a los leones hasta que Daniel entró al foso de los leones. Y usted sabe que los leones cazan más de noche que de día. ¿Qué pensaría Danielito? Ahí me meten en la mañana, porque en la mañana quizás los leones no tienen hambre. A veces tú quieres acondicionar a Dios y no es como tú quieres, es como Dios lo tiene planificado, pero hasta que Él obre. Aleluya. Y entonces dijeron, métanlo, y lo metieron. Usted conoce la historia, llegó el rey y le dijo, al Dios al que tú le sirves, te salvó, te libró. Un segundo, un minuto de silencio. Y se quedó así. Yo le digo porque yo estaba con el hombre, ese rey. Y se asomó así. Y yo pienso que el rey a rascarse la cabeza iba. Porque ha dicho, pero ni los huesitos han de haber dejado de Daniel. Cuando salió Daniel y le dijo, al Dios que yo le sirvo, Él entrenó mi mente. Aprendí de Él. Y he aprendido a ser proactivo y no reactivo.
Usted a veces es reactivo hasta con su condición, hasta con sus situaciones. Usted es reactivo. Que no le vayan a decir, mire, esta es su carta de despido, porque usted sintió que se le unió el cielo con la tierra, el mar se le cerró. Usted siente todo porque se vuelve reactivo a los problemas. Usted tiene cáncer. Le pasa como a aquel de la rabia. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la rabia? Usted tiene rabia y no hay ninguna medicina. Y vino el hombre y empezó a escribir todos los nombres y dijo, qué bueno que está haciendo el testamento. No, estoy anotando a los que voy a ir a morder, dijo. Entonces cuando nos volvemos reactivos, aún hasta para las enfermedades, te mueres de esa enfermedad. Pero cuando somos proactivos, en el momento que te dan el diagnóstico, tú dices, yo tengo un Dios que es sanador. Yo lo conozco. Yo he aprendido de Él y mi mente está enriquecida de ese Dios que lo conozco. Pero si usted vive amargado y lamentándose, usted no conoce a ese Dios, ni ha aprendido a ese Dios. Los 3 hebreos no se les apareció el Señor hasta que entraron al horno. Hasta que usted esté ahí. Ahora, ¿qué le quiero decir yo con esto, hermano? Sencillo. Los discípulos no empezaron a hacer milagros hasta que el Señor se fue. Usted no vio a Pedro, Señor, permíteme hacer el milagro a mí también. Yo también voy a calmar la tormenta. No, hasta que el Señor se fue, ellos comenzaron. Por eso es que hasta que... Ahí está bien lo que te voy a decir. Ahora tú o yo, tu problema, tus enfermedades, tus dolencias, tus tristezas, tus amarguras, tus enojos, tu inconformidad, tus críticas, etcétera, etcétera, etcétera. No habrá solución hasta que comiences a entrenar tu mente para pensar y actuar. Hasta que usted comience a enriquecer su mente, a usted le va a dar risa lo que el diablo quiere hacer. Es que somos bien bocones. Mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo está más tiempo contigo que el otro que tú estás mencionando. ¿Verdad? Porque cuando no tiene enfermedad, cuando no tiene problemas, es su mejor cuate del mundo. Entonces usted cuando ya tiene problemas y todo dice, mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Si el que está en el mundo es el que ha estado siempre contigo. De ese es el que has aprendido. De ese es el que te has enriquecido. El mundo es el que te ha traído para allá y para acá. El mundo es el que te pone el disfraz para Halloween. El mundo es el que te trae las piñatas. El mundo es el que te trae todo y disfruta de eso. Pero cuando ya no tiene ni para la piñata, entonces dice mayor el que está conmigo. Pues sí, el mundo. La tradición. Entonces, hermano, tenemos que enriquecer, pero ¿en qué está entrenando su mente usted? Hasta que usted entrene su mente, hasta que usted enriquezca su mente de Dios, entonces Dios va a obrar en tu vida. Amén. Aleluya. Por eso es que a mí me llama la atención, mi hermano. Y le mencionaba a estos sacerdotes. Cuando decía el sacerdote, le dijo, le dijo, porque se juntaban los sacerdotes, y le dijo, no, este año te toca entrar a ti al lugar santísimo. Eso era terrible, hermano. Eso era, el que andaba en pecado, eso era angustioso, hermano. Tenía que consagrarse todo el año. Y aún cuando entraba con aquello, si era que Dios había aceptado su consagración. Y ahí andaba sonando la campana. Hermano, ¿cuántas veces el Espíritu
te ha sonado la campana y a ti te importa lo que el Espíritu te diga, o te ministre, o te hable, o te guíe. ¿Hasta dónde, hermano? Tienes, yo por eso le digo, a mí, algo que a mí me invade en mi mente es, hermano, ¿qué tanto conocemos a Dios nosotros? Con temor y angustia, hermano, a veces yo digo, Dios mío, es que yo conozco de Dios, pero cuando peco digo, ¡ay! Parece que no lo conozco. Y más peor, dicen en mi país. Cuando vengo a la iglesia y no me pasó nada, la digo, Dios mío, perdóname, Señor. Somos tan malos que no sé cómo es que Dios tiene tanta misericordia, hermano. Amén. Por eso es que a veces hay tanta gente hipócrita dentro del evangelio, hermano. Usted que me ve en el Facebook también. Hay tanta gente hipócrita, hermano, que hace pensar que conoce, que Dios le habla. Hermano, si Dios te habla, si Dios te da una profecía, si Dios te usa a ti, hermano, para dar una profecía, dejemos, me voy a incluir yo, dejemos de ser sinvergüenzas. En serio, ¿qué tanto conoce usted a Dios? No me conteste. Solo vea sus acciones, solo vea su mente, qué tan enriquecida está su mente de Dios. Si lo primero que Dios hace es que tú lo conozcas. Y cuando tú lo conoces, comienzas a aprender. Señor, amén. Entonces, ¿por qué peca? Entonces, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? No está aprendiendo, es mal aprendiz. Por eso es, hermano, que a mí me consterna, hermano, saber que Judas vio los milagros. Judas puso manos sobre enfermos y sanaron, hombre. Judas vio a Jesús, Judas abrazó a Jesús, Judas vio cuando levantaron el alto, Judas vio todo. Pero fue un mal aprendiz con un buen maestro. ¿Cuántos Judas habrá? Bueno, aquí no, gracias a Dios. Pero en aquella iglesia abajo, ¿cuántos Judas habrán? Con buen maestro y siguen pecando. O la otra iglesia que está allá arriba. Con una buena palabra y siempre. No hay manera de que crezca y desarrolle, hermano. Su mente siempre está, hermano, solo el ratito, los 2 días, el momento que oye la prédica, se llena su alma, se llena su mente, pero al salir de aquí, parece embudo, se le sale todo lo que se le metió, así que ahorita que salga, tápese donde sea para que no se le salga. Váyase con esto en el corazón, y antes de pecar, diga, de verdad estoy aprendiendo que voy a pecar. Si Dios te está diciendo que no hagas esto, hermano, si Dios mire, ay, hermano, hay tantas cosas que podemos hablar de eso, hombre. Pero mire, conozca a Dios primero. Amén. Y aprenda. Amén, amén. Cuando usted aprenda, va a empezar a dejar de hacer cosas feas. Amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Hoy que andaba ahí en mi trabajo, subí a chequear. Y hermano, no sé si usted cree o no lo crea, pero para que usted tenga ¿cómo le dijeron? Para que me entienda, yo le dije aquel día, hay huizaches, hay soplones que andan viendo qué anda haciendo usted. Y dice que va a la iglesia. Y dice que está aprendiendo en las clases que están dando los miércoles y no aprende ni papa porque mire lo que anda haciendo. Y subí, hermano. Dice, hace 20 y pico de años que yo fui liberado totalmente. Pero siempre llega el soplón o el huizache del diablo, el Señor lo reprenda.
A ver si todavía me puede convencer. ¡Ja! Iba yo así. Y hermano, literal se lo puedo decir. Yo no vi nada. Porque si lo hubiera visto, le he dicho, en el nombre de Jesús, sopló, Huizache, te mate aquí. Pero iba yo así caminando, hermana, y ¡pum! Una cajetilla de cigarros. Cabalito a los pies me llegó. ¿Quién la tiró? Porque yo no la vi cuando yo iba caminando para allá. Pero cuando yo salí de las gradas, ¡pam, pam, pam!, cayó la cajetilla de cigarros. Hasta con todo el encendedor. ¡Servido de una vez! Ni tenía que ir a buscar quien me diera mecha. Ya me lo trae con todo el encendedor. ¡Ay, la chucha! Cuando cayó así, dije, ¿qué tiraría esta onda? Ay, el Huizache, el soplón. Le dije, no sé dónde estás, le dije. Así que en la cajetilla ya. Me subí, yo soy como loco, hermano. Pero mi mente está enriquecida en Dios. Me subí al cuarto nivel de ahí, del parking garage. Le dije, no sé de dónde la trajiste ni para quién. Pero mira, a la basura. Porque tampoco se la voy a dar a otra persona para que se contamine. La agarré, la rompí y no le doy fuego porque pueden venir los security. Pero aquí está, mira, no me interesan tus ofertas. Aleluya. Pues dice, ay, diga lo que quiera. Pero cuando le muestren a usted lo que usted dejó, vamos a ver si aguanta. Porque usted me puede decir, hermano, a mí me pueden poner una de boca ancha, así sudosa, y con un limoncito, y que diga michelada. A mí me pueden poner todas esas, a mí no me llama la atención. Y usted puede decir, hermano, usted no sabe qué lucha la que tuve. Me sudaron, me babearon, me miraron, y era una grande, y así, nada, peleé con eso, pero gané. Yo le puedo decir, eso ni me interesa a mí. Yo no sé qué batalla tiene usted. O con aquellos que son ojo alegre. Y pasa la muchacha ahí y le hace, ay, ¿qué tendré? Dice. Como que me levanté más guapo ahora que me andan. Y ese puede ser algo que tú dejaste. Y te das la vuelta así, ¿será que la volteo a ver? Y voltea a ver así. Usted puede decir, ay, hermano, eso ni tiene nada que ver. Pero a lo mejor esa es su debilidad. Era ojo alegre en el mundo. 7 suelas. Pues dicen, hay 7 suelas. Era muy ojo alegre y muy fufurufo ahí, todo con las chamacas y todo. Y ahora que dejó todo eso, cuando aparece una muchacha ahí, hermano, 90, 30, 90 personas medidas, dice, no sé, pero entre más maduro, entre más, ¿cómo dice aquel? Dicen por ahí, soy como el oso, entre más viejo, más hermoso. Ese puede ser un engaño del diablo, porque es con lo que hay batallado. Hay quienes batallan con el licor, con las mujeres, otros batallan con los vicios. Para mí, usted no sabe usted no se imagina para mí qué gran batalla es esa, hermano. Que hasta la dejé. Hubiera sido unos 20 años, hubiera sido unos 25 años atrás cuando cayó ahí. Me bendición, hubiera dicho yo, hermano, que me regalaran una cajetilla de cigarros, hombre. O la hermana que su delirio es estrenar, estrenar y estrenar, y hoy el Señor ya le quitó eso. Y cuando pasa por ahí,
papi, sí, comprámelo. Y aquel, te ministro, me ese espíritu. Y que le diga, gracias. No lo compres, pues. Hay mujeres que tienen esa tendencia. Y quitarse eso. Y que le aparezca un fulano allí. Y exactamente la bolsa que quería le dice, para ti te lo mereces todo. Va a decir, puche, mi marido, pero ni del suave ni me compra y este libro que me trajo. Pero si lo rechaza, pudo haber sido una gran batalla que tuvo la hermana, porque reconoce que hay huizaches y soplones, y aunque hayan pasado años y años y años, siempre van a llegar a tentarte con lo que tú dejaste. Por eso enriquezca su mente. Entonces conozca a Dios y de ahí comienza a enriquecer su mente de Dios. Amén, amén. Y de ahí usted va a hacer un balance. ¿Cuánto tiene usted? Puede ser un mal aprendiz con un buen maestro. Amén. Amén. Así que entrene su mente, no sea reactivo ni a los problemas. No sea reactivo. Al contrario, entrenado para pensar y actuar. Dígale que tiene a la par. Usted está entrenado para pensar y para actuar. Porque si sus pensamientos son solo de pleitos y enojos, contiendas, celos, amarguras, chismes, de eso se ha enriquecido y de eso ha aprendido. ¿Qué te enseña el mundo? Eso. ¿Qué te enseña Dios? Que aprendamos. Amén. Por eso le digo, la gente hoy peca y al otro día viene, recoge la ofrenda, está en la bienvenida, sirve en una iglesia, hace todo lo que hace el cristiano y se va y no le pasó nada. Y yo decía, pero ¿por qué no le cae, aunque sea así como ese hombre que salió ahí en la televisión, que le cayó un rayo, hermano, del puro aire, ¡pache! Le cayó al pobre. Del puro aire, ¡pum! Le cayó. Digo, ¿por qué no actúa Dios ahora sí? Y me dijo Dios, serías el primero. No actúes así. Sí, hermano. ¿Por qué Dios no actúa así? Sencillo. Estamos un poco separados. Si estuviéramos así cerca, solo el día que deje de sonar la campanita, ese día te moriste. Y ahorita ya andamos, ya ni campana, una cascabel andamos sonando ahí porque andamos mal, hermano. Necesitamos tanto de Dios que tenemos que aprender a conocer a Dios. Y cuando usted conozca a Dios, entonces comienza a aprender. Por eso, si usted lo que usted hace no está correcto, usted no ha aprendido ni conoce a Dios. Sencillo. Amén. Amén. Así que dígale que tenga a la par. Comencemos a aprender, hermano, porque ya lo conocemos. Ahora tenemos que empezar a aprender. Aprenda, porque eso va a enriquecer tu mente, pero usted tiene que entrenar. James Francia, Dios te bendiga, hermano, allá en Perú, pastor allá en Perú, hermano que nos ve allá, Señor te bendiga, aquí están, Dios te bendiga, y no sos de esos, sos de los nuestros. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los que están en el Facebook, los que nos ven ahí, hermano, en Utah, en San Francisco, allá en Tijuana, la hermana Janit Smira, ¿verdad? Y ahora mi hermano Iván, que estamos conectados ahí con él, estamos viendo ahora ahí su celebración que le estaban haciendo a su mamá que cumplía años. Y le mandamos un saludo, hermano Iván Montero, Señor te bendiga, pastor allá en Tijuana, parece que está. Así que el Señor lo bendiga. Vamos a orar, Padre. Yo te pido, Señor, por aquellos, extiende tu mano, tú que estás ahí en la pantalla, extiende tu mano y dile al Señor, cuánto te conozco, Señor.
Mira la necesidad que hay de conocerte cada día. A veces nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, demuestra que no conocemos a Dios. Y no solo que no lo conocemos, sino que no hemos aprendido. Pero tú y yo que lo conocemos, hermano, tenemos que comenzar a aprender de Dios, que Él nos guarda, hermano, en todo. Tú no sabes qué te espera mañana, tú no sabes qué te espera esta semana. Pero lo que sí te puedo decir, tú que estás ahí, dile: Señor, yo no quiero ser reactivo, quiero ser proactivo, Señor. Quiero que mi mente, Señor, esté siempre, pero tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios para que Él te comience a enseñar, hermano. Y cuando Él comienza a enseñarnos a nosotros, entonces comenzamos a entender nosotros la necesidad que hay de aprender. ¿Qué has aprendido? Dios no te ha consumido porque su misericordia y su amor es tan grande. Pecaste ayer, pecaste hace 3 días, vas a pecar dentro de 2 días, pero cuando comiences a conocer a Dios, entonces comienzas a aprender y decirle: Padre, ten misericordia de mí. Y Él tiene misericordia. Por eso fue que David le dijo a Salomón: construye hasta que Dios te diga: haz la obra. Hermano, cuánta necesidad hay en nuestro corazón, hermano, de cuántos pecados Dios te ha perdonado esta semana, cuántos errores cometiste y estás aquí, hermano, y la palabra te está llegando. Bendecimos a los que están en el Facebook. Señor te bendiga. Nos vemos en otra ocasión con otra palabra. Vamos a orar por los que estamos aquí. Hermano, tómate de la mano y dile: Padre, necesitamos conocerte. Necesitamos aprender.